¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Decía el ministro Arturo Saldívar, hoy es un día histórico para todas las mujeres mexicanas. A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables, dijo el magistrado Arturo Saldívar después del anuncio de la resolución por la despenalización del aborto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Penalizar el aborto en México es inconstitucional, dictaminó la Suprema Corte de Justicia el pasado martes 7 de septiembre del año en curso, con lo que se siente un precedente que podría llevar a la legalización del aborto en este país con más de 128 millones de personas. El fallo unánime de la máxima instancia judicial del país sucede después de que movimientos feministas en México siguen creciendo, han tomado las calles de las principales ciudades exigiendo mayores derechos y protecciones para las mujeres. La decisión que allana el camino para que México se convierta en el país más poblado de América Latina en permitir el aborto fue recibida por júbilo por activistas feministas y con preocupación por políticos conservadores y la Iglesia Católica. El tema de esta tarde es la despenalización del aborto. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes, pues también para mí es un placer saludarlo y también dar la bienvenida, como cada jueves, a las personas que a través de los diferentes medios de comunicación nos hacen favor de seguirnos. Quiero recordarles, aprovechar para recordarles que esta transmisión, el jueves, todos los jueves a las 6 de la tarde, es completamente en vivo. Aquí transmitimos desde el estudio de TV UAC en el Cerro de las Campanas, en el corazón de nuestra máxima casa de estudios, pero también usted puede vernos nuevamente en redes sociales. Búsquenos en Facebook y en YouTube como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, y a través de estas plataformas puede ver nuevamente este programa o programas anteriores. Cada semana abordamos un tema jurídico que resulta de relevancia para la sociedad, puesto que nos hacen llegar comentarios, dudas recurrentes, y entonces nosotros nos damos a la tarea de buscar expertos conocedores del tema y tratar de disipar estas dudas. La intención de este espacio es precisamente brindar orientación jurídica de una manera profesional, además de ofrecerles canalización a las diferentes instancias o también orientación jurídica de manera gratuita. Es la intención de este programa. Hemos sabido que en el mundo jurídico pues hay muchas, en ocasiones la gente se asesora mal o no tiene la prevención de acercarse con un abogado. Entonces, por esa razón es que el consultorio jurídico de TV UAC está abierto permanentemente para ustedes. Háganos llegar sus mensajes, sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy o sobre cualquier otra temática jurídica de la cual usted quiera que abordemos en este espacio. Sí, fíjate que atinadamente, como lo comentas, quiero agradecer el favor de la atención de todos nuestros televidentes y por supuesto de todos los seguidores en las diferentes redes sociales donde nos encontramos, como lo es el Face, que atinadamente comentabas, y por supuesto en YouTube, porque algunos comentaron, algunos se acercaron y debo de agradecer enormemente las atenciones que fueron que realizaron, por supuesto, en el Consejo de Notarios para poderlos canalizar a las diversas notarías, derivado de septiembre, el mes del testamento, que realizamos el programa la semana pasada. Y bueno, pues creo que tuvo también mucho éxito el programa, en razón de que efectivamente las llamadas que se tuvieron, bueno, pues fueron perfectamente canalizadas a través del Consejo de Notarios. Y si me lo permiten, también quiero agradecer o mandar un fuerte abrazo y un saludo a la distancia, por supuesto, a Juanita Torres. Un fuerte abrazo, Juanita, ahí desde la oficina central en Rectoría, que es nuestra seguidora, yo creo que nuestro fan número uno. Y por supuesto ya tenemos otro televidente más que nos sigue, por supuesto al señor Juan Manuel Cázares Estrada,
Le mandamos un fuerte abrazo. Como todos saben, me gustaría, pues hoy en un tema que comentamos, pues polémico, pero me gustaría más centrarme en la cuestión jurídica, por supuesto, y no menos importante, pues la invitada que tenemos, una persona, por supuesto, de una intachable carrera judicial y, por supuesto, conocedora de lo que tiene que ver con los derechos humanos por su amplia trayectoria jurídica. Y sí, podemos presentar a nuestra invitada para entrar en tema, licenciada Laura Méndez. Claro que sí, con mucho gusto les comentamos que está con nosotros el día de hoy, a la distancia, por supuesto, la maestra Celia Maya García. Para que la conozcan mejor, les comentamos que ella es maestra en Derecho y también magistrada en retiro del Tribunal Superior de Justicia aquí en el Estado. En esta institución desempeñó durante más de 40 años su trayectoria o el ejercicio de la profesión como abogado. Y por supuesto que es un referente y una institución jurídica para todos nosotros los colegas, los abogados y por supuesto que para la ciudadanía queretana. Maestra Celia, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Laurita. Buenas tardes, maestro Gerardo. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con su audiencia y con todas las amigas y amigos de las redes que se vayan incorporando a este programa. Eso es correcto, maestra. Si usted me lo permite, me gustaría empezar por señalar, porque se dice muy sencillo, maestra, nosotros como abogados a lo mejor entender qué son los derechos humanos, qué podríamos entender como garantías individuales y que estas se encuentran contempladas en los primeros 29 artículos. Nos pudiera quedar perfectamente claro que no tenemos que andar a lo mejor grafiteando, pintando, lesionando el derecho de terceros. Basta con exigir lo que está en la ley. Y derivado de ello, me gustaría a mí nada más comentar una parte de lo que nos señala el artículo primero constitucional, maestra, que verdaderamente es pues como el catecismo del padre Ripalda, por decirlo así, en temas jurídicos, porque dice que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y dice todas las autoridades, no está señalando a la municipal, a la federal o al estatal, no, dice todas las autoridades. Y con eso me gustaría empezar, maestra, para que nos diera su punto de vista de pues, la resolución que emite la Suprema Corte de Justicia respecto de la despenalización del aborto. Bueno, pues sí, efectivamente, maestro, como usted lo señala, pues desde la reforma del 2011, pues que se elevaron los derechos humanos a ese nivel constitucional y obligando a todos a respetarlos, pues ahí los tenemos y precisamente a raíz de esa gran reforma ha venido habiendo un cambio en el país. Entonces, ahora la Suprema Corte hace unos días hizo esta declaración de despenalización de la interrupción del embarazo, que ya se ha venido discutiendo, como ustedes bien lo decían al inicio, durante mucho tiempo, hace muchos años que este tema ha estado ahí y que las mujeres siempre han estado reclamando el derecho a poder interrumpir el aborto si así lo desean. Entonces, la Corte por fin abordó este asunto y ya no se puso a discutir de si se atentaba contra la vida o no del producto, sino simplemente reconoció el derecho de las mujeres y sobre todo declaró que una mujer no puede ser penalizada, es decir, no puede ser castigada con esta pena, con una pena corporal, con estar en la cárcel por el hecho de interrumpir un embarazo no deseado. Sí, así es correcto, maestra. Ahí me gustaría a mí puntualizar, si usted me lo permite, me gustaría a mí puntualizar y hacer del conocimiento pues a mucha gente que nos sigue, que no son abogados, maestra, que no tienen el contexto jurídico, pues que nos pudiera usted hacer del conocimiento qué implica. Es decir, esta resolución, porque sucede en un estado del norte del país, creo que en Coahuila. En Coahuila, maestra, gracias. Y derivado de esto dice, a ver, tenemos penalidad de 1 a 3 años a aquella persona que provoque el aborto o se haga provocar el aborto. ¿Podríamos nosotros aplicar esta jurisprudencia, maestra, en nuestro estado de Querétaro? Porque nuestro código también lo señala con esa penalidad y con esa tipicidad. Pero para aquellas personas que no conocen el derecho, que no están tampoco obligadas, porque la gente productiva del Estado, la que nos sigue en este momento, maestra, claro, por supuesto, también muchos estudiosos del derecho,
¿Cómo lo aplico? ¿Qué quiere decir? ¿Que aquellas personas que tienen un proceso podrán quedar en libertad a partir de esta resolución, maestra? ¿O aquellas personas, fíjese nada menos, yo leí el periódico hace 15 días, a principios del mes fue la resolución, el martes 7, yo leí el periódico hace menos de 15 días y una persona, maestra, entró a una farmacia, aquí en Querétaro, Querétaro Capital, entró a una farmacia con ciertos malestares, pide entrar al baño y en ese momento lleva a cabo un aborto ahí, aquí en el estado de Querétaro. Cualquier persona podría decir, no, pues que la sancionen, que le juicien, ¿correcto? ¿Cómo es posible que no se diera cuenta? Ya tiene 8 o 9 meses, ¿cómo es posible que no se hubiera dado cuenta? Bueno, así pasan las situaciones en nuestro estado, maestra, así pasan estos detalles. La pregunta es, ¿qué pasa con esta normativa, con esta jurisprudencia? ¿Se aplica o no se aplica? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, mira, yo creo que se aplica necesariamente porque fue una jurisprudencia por unanimidad de todos los que asistieron a la sesión de los ministros, ¿verdad? Fueron, creo, 10 ministros, uno estuvo ausente, pero ya sabemos que cuando son más de 8 votos, esto se vuelve la declaratoria de inconstitucional, es para todos. Entonces, es cierto, Querétaro y otros estados tienen esta norma. Desde mi punto de vista, basta con la declaración de la Suprema Corte pues, para que todas las autoridades, precisamente como deben de vigilar y de observar los derechos humanos, tendrían que tomar cartas en el asunto sin que se los pidieran y decir, bueno, ha sido declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es uno de los poderes del Estado, esto como inconstitucional, las normas que estén regulando este tipo de situaciones, y por tanto para mí podría verse así. Sin embargo, si no lo hiciera, yo creo que con base en esto se da margen a que cualquiera que estuviera con una penalidad o estuviera privado de su libertad o le quisieran imponer la ley, pues tendrá una manera ya de defenderse de manera inmediata. Aunque yo creo que las autoridades van a tener buen cuidado, los poderes legislativos y los ejecutivos, de no aplicarla, de quitarlo de su normativa para que esto no siga ahí vigente y acatar lo que la Suprema Corte ha determinado. Porque, bueno, yo quiero señalar esto. Yo sé que hay personas que este asunto es muy delicado, yo lo sé, porque lastima muchas sensibilidades, personas que piensan diferente y que sienten que se afecta, pero tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Esto viene de lejos. Desde hace muchos años se ha venido expresando por todas las asociaciones feministas que esto de la interrupción del embarazo debe verse como un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque las personas luego no tenían acceso, por no haber ese servicio, a acudir a hacerse de una manera profiláctica una interrupción del embarazo. Entonces se peleaba este derecho. Y luego aparte ahora se dice que no pueden ser sancionadas. Entonces, si no pueden ser sancionadas, pues tendrían que quedar en libertad, porque todos sabemos que cuando la norma beneficia, pues entonces sí la podemos aplicar retroactivamente. Así que yo creo que las autoridades todas deben de tomar en cuenta esto que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ponerlo en práctica. Cierto que está habiendo muchas protestas en otros lugares, ya luego empezó con la objeción de conciencia, los médicos diciendo que si tenían objeción de conciencia no podrían hacerlo. La Corte también ya resolvió en ese sentido, respetando el derecho de la objeción de conciencia, pero señalando que si la persona está en peligro, nadie, como corresponde siempre a los médicos, puede negarse a dar la atención. Y bueno, yo diría que hasta mi punto de vista personal es que en las instituciones de salud pública debe de prestarse necesariamente este servicio cuando una mujer lo requiera. Sí, licenciada Laura Méndez. Sí, magistrada, sería importante aquí aclarar a las personas que nos están viendo, que están viendo esta transmisión. Efectivamente es un tema delicado y digamos que son apenas los inicios de estas modificaciones que se van viendo en el mundo jurídico, ¿no? Que siguen, por supuesto, a los cambios sociales que son inevitables. Sería importante que nos comentara
¿cómo es el sentido de la resolución de la Corte? Quiero decir, ¿cuáles son las condiciones que deben de tomarse en cuenta para permitir, o más bien para manejar la despenalización del aborto? Es decir, en cuanto al tiempo de gestación, ¿cuánto tiempo debe pasar? O si ya no hay una limitante, antes hablábamos de 12 semanas, en algunos otros países hablan de 14 semanas, y esto tiene que ver más con una cuestión médica o biológica. En algunas ocasiones también se manejaban como excepciones el tema de la forma en la que se llegó al embarazo, si es producto de una violación, si existen malformaciones genéticas en el producto, etcétera. La Corte ya en este mes, en días recientes, ¿en qué términos es que legisló o que resolvió este tema, magistrada? Bueno, mira, a mí me parece que la Corte lo hizo de manera general, pero yo creo que tendríamos que entender que pues, generalmente las mujeres cuando deciden interrumpir es cuando se dan cuenta que están embarazadas, porque todos sabemos que ya después de las 12 semanas que se habían establecido en las legislaciones que llegaron a aceptarlo, es que ya la mujer también corre riesgo definitivamente. Entonces ya se tiene que pensar en otra situación. Mira, la verdad es que no he examinado con todo detenimiento la norma, pero yo no veo, así de lo que le vi, no vi que la Corte hubiera establecido el tiempo, pero yo creo que en principio, cuando menos de los 12 semanas, debe de quedar que hasta ahí está permitido. Pero no sé si tú tengas alguna otra información y la podríamos comentar. Claro, y ya esto sería ya una cuestión, volvemos a lo mismo, que tendríamos que tomar en cuenta, por supuesto, la salud de la mujer. También existen por ahí algunos comentarios en torno a este tema respecto a que algunas personas, por supuesto nos da para muchas posturas, muchas opiniones, y todas por supuesto son válidas, pero en ocasiones se maneja que solamente se permitiría el aborto si fue producto de una violación, si hay malformaciones, etcétera. Luego entonces... Bueno, pero sí, perdóname si te interrumpo, pero esas dos situaciones ya están previstas en la ley, ¿no? Ahí claro. no entra esta situación, porque sí, aunque también teníamos el problema de que aunque fuera producto de una violación había que conseguir una autorización judicial, ¿verdad? Claro, pero me refiero en el sentido de que si la opinión de una persona es de que no se debe despenalizar el aborto, salvo estas situaciones, luego entonces se pierde a lo mejor el origen de la defensa, que es la defensa de la vida de un bebé, ¿no? Las personas dicen, es que el aborto no debe de darse porque estamos hablando de la vida, pero si hay ciertas condiciones bajo las cuales sí, luego entonces ya más bien se rehusaban las personas a esta idea, no por una cuestión del derecho a la vida, sino por un reproche a lo mejor a la mujer, al derecho que tiene la mujer a decidir. Entonces creo que sí hemos avanzado, por supuesto. Tenemos que ir de manera paulatina porque, como bien lo comenta maestra, pues son temas sensibles, son temas que sí rozan mucho en una cuestión moral, cultural, etcétera, que tenemos que ir abordando poco a poco. Y en este sentido también creo que sería importante que nos comentara su opinión respecto a las diferencias sociales y económicas. Quiero decir, esta situación de la despenalización del aborto, creo yo que es una medida que va a resolver una problemática social, sí. Pero ¿qué hay de las políticas públicas para prevenir llegar a esa determinación? Quiero decir, ¿por qué no también nos pronunciamos con respecto a la forma en la que hay que educar a las mujeres desde que son pequeñas, las alternativas que deben de tener las personas, las parejas, para elegir otra solución además del aborto? Mira, yo creo que en asuntos tan delicados como esos, y como precisamente ahí tomando en consideración que cuando se acepta la interrupción del embarazo es como en el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir si quieren o no continuar con ese embarazo. Ahí te diría que la Corte pues ya ha sido muy expresa en señalar que lo que aquí ocurre es que no, si viste la Corte ahora no se metió a discutir
nada del derecho a la vida, ni cuándo inicia, ni esto, sino simplemente señaló que no se pueden contraponer un derecho con otro derecho, que el derecho de las mujeres hay que respetarlo y hay que verlo, y por eso es que no hizo ninguna declaración de que era válido hacer esto, ni a hacer válida una conducta. Simplemente dijo que no se podía penalizar, ¿sí?, a una mujer por interrumpir el embarazo. Entonces, ahí tenemos, yo creo que la Corte le estuvo pensando mucho, porque no es la primera vez que llegaba a estos asuntos por ahí, pero creo que el derecho de las mujeres, por eso los grupos de mujeres feministas que siempre han venido a defender estos derechos, pues lo tenemos que ver como un paso, porque además tú señalabas la cuestión económica. Mira, yo creo que en estos casos todas las mujeres de todos los rangos sociales pueden en un momento enfrentarse a una problemática como esta. Y sin embargo, si observamos quiénes eran las que estaban sancionadas, castigadas, pues eran mujeres de menos recursos. ¿Por qué? Porque no cuentan con dinero para poder estar bajo una tutela médica, para poder estar llevando un tratamiento y para cuidarse, y también para tener el conocimiento de tomar las medidas necesarias. Entonces, ¿quiénes eran las que estaban acudiendo a este tipo de opciones? Pues las mujeres con menos capacidad económica, porque yo no creo que este problema no se presente en ningún otro grupo, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista económico. Por otra parte, yo siempre he insistido desde que esto lo vimos, fíjate que tú sabes que yo he participado en las cuestiones políticas, y mi primera participación política fue en el 2003. Y ya que estamos ahorita platicando en el 2003 ya era un tema que se trataba en la campaña, era un tema que en ese momento también estaba en boga y que era la misma discusión. Y desde entonces señalábamos, decíamos, es que lo que tendríamos que ver es que ninguna mujer se embaraza para nadie, no creo que haya una sola persona. Cuando tiene necesidad de hacerlo, pues, y así lo decide, es donde debe de tener el apoyo y que el Estado vea esto como una cuestión de salud pública y apoyar a las mujeres. Desde luego que estoy también de acuerdo contigo, y creo que todos también estarían en eso, no creo que hubiera mucha oposición, en que debe de haber una mejor orientación para prevenir. Siempre cualquier cosa que lastima, que hace que haya este tipo de conflicto, aunque sea ideológico, y de tener discusiones, pues lo mejor sería prevenir. Efectivamente, dar educación a los jóvenes desde, pues a lo mejor desde el sexto de primaria, quinto, que empiezan ya a crecer los jovencitos, que empiezan ya a tener sus impulsos de sexualidad, y entonces tendrían que verlo desde ahí, educarlo, ver qué medidas deben de tomar. Por otra parte, pues también tendría que haber facilidad para que tuvieran las medidas como tener preservativos, etcétera, y tomar las medidas consiguientes para evitar que se den este tipo de situaciones. Lo que sí no podemos continuar, y tenemos que verlo así, es sancionando a una mujer que ante un momento difícil para ella en su vida emocionalmente, enfrentó esta situación y decidió interrumpir un embarazo. Y yo creo que hay que verlo también con sensibilidad de cómo se sienten esas mujeres, y precisamente por eso es que han venido desde hace años defendiéndose esto por parte de las mujeres y diciendo, bueno, si alguien tiene la necesidad de hacerlo, bueno, pues vamos apoyándolo para que pueda salir adelante. Sí, maestra, nos quedan 5 minutos en este primer bloque, y quiero aprovechar para comentarle también a todos nuestros televidentes que nos hagan llegar sus dudas, sus inquietudes o preguntas que deseen ustedes que le podamos formular a nuestra invitada. Y me gustaría regresar, maestra, y retomar con 2 puntos importantes. Uno, después de la pausa, regresar con lo que es la objeción de conciencia, porque es un tema también un tanto cuanto delicado, ¿no? ¿Qué implica la objeción de conciencia? ¿Qué es la objeción de conciencia? Habrá gente, como usted lo comentó, maestra, en el término médico, que juran su juramento hipocrático y dicen, yo voy a salvar la vida, por consiguiente no me pidas entonces que lleve a cabo una práctica de un aborto. Pero también, por otro lado, también el derecho señala, maestra, ¿qué pasa? Y usted atinadamente lo comentó, ¿qué pasa con aquellas personas
Yo leía una encuesta, la verdad es que no la, bueno, sí la traigo aquí, pero la dejé acá en los papeles, aquí al lado, maestra, pues no me puedo parar ahorita, ¿va? Pero tenía una encuesta, perdón, vi la estadística de simple y sencillamente creo que a partir de 8 años para acá en la Ciudad de México, todas las personas que han abortado, y Querétaro, maestra, se mantiene en el 4º lugar. O sea, es decir, no concibo cómo de alguna manera nos asustamos y por otro lado va la gente, bueno, mujeres, ¿verdad? Por supuesto, a abortar, y maestra, con un grado profesional. Por eso subrayo y quiero subrayar enormemente cuando usted me dice, o cuando usted pues, se preocupa, ocupa también, porque las mujeres que no tienen la oportunidad de pagar un aborto, que no tienen la oportunidad de pagar un legrado, ¿qué hacen, maestra? ¿Ante quién acuden? Y luego las consecuencias y las secuelas médicas que esto origina, ¿no? Sumamente delicado. Y por otro lado, maestra, si usted me lo permite, regresando de la pausa, que nos pudiera usted comentar, que nos pudiera usted precisar para todas aquellas personas que es el público activo, el público productivo de nuestra sociedad queretana, maestra, padres y sociedad en general. ¿Qué pasa entonces? Este fallo de manera automática despenaliza el aborto en México. ¿Qué pasa con aquellas personas o mujeres que han sido, por supuesto, arrestadas o que en este momento tienen un proceso? ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, ¿pueden interponer un amparo? ¿Qué necesitamos hacer? Porque, maestra, esto lo quiero señalar, porque si todavía el día de ayer, o sea, el día de ayer, hubo manifestaciones en nuestra ciudad y en diversas entidades de la República, pero en concreto en esta ciudad, lo que yo no puedo concebir, o sea, o no me queda claro, no puedo entenderlo, cómo yo, bueno, no yo debo decir cómo yo como mujer, ¿verdad? Pero cómo las mujeres agreden a otras mujeres. O sea, si yo estoy exigiendo un derecho, ¿por qué la voy a agredir? ¿Por qué la voy a pintar? ¿Por qué la voy a lesionar? Siendo mi par. Y yo lo veía, repito, en los periódicos, en las fotos que darán cuenta de ello en los periódicos el día de hoy, en la mañana todavía. Y por supuesto las noticias en la Ciudad de México, maestra, que una persona, un adulto mayor, pues le dan un golpe, un martillazo con la cabeza y bueno, pues ahorita está pues, en terapia intensiva la persona. ¿Qué culpa tiene que haya sido mi abuelo, el abuelo de cualquiera de los televidentes que sufre una lesión de esta naturaleza, nada más por el hecho de ir pasando por el lugar? Entonces, eso es lo que de alguna manera muchas personas activistas, no creo yo, que tengan el conocimiento jurídico, porque no podrían hacer esta situación, no podrían exigir un derecho lesionando otros derechos. Y podríamos decir, pero es que tenemos nuestro derecho a manifestarnos. Sí, maestra, pero también ahí, señores, tiene limitantes, ¿no? No transgredir la moral, no transgredir el derecho de terceros. O sea, mi libertad termina donde la del otro comienza. ¿Le parece bien que podamos regresar con estos temas, maestra? Con mucho gusto, maestro. Vamos a la pausa. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Por favor, los teléfonos, el estudio y las formas de contacto, licenciada Laura Méndez. Claro que sí, está a disposición por ahí en Facebook y en YouTube. Nos puede hacer llegar sus comentarios, sus opiniones, por supuesto, son muy válidas. Y también, si usted se encuentra en alguna problemática relacionada con esto, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Recuerde que el consultorio jurídico de TV WAC está permanentemente abierto para usted. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor sintonizar. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y nos hace favor de acompañar a la distancia la maestra Celia Maya García, con la cual estamos hablando de la despenalización del aborto. Y si usted nos viene siguiendo y si nos sintoniza en este momento, le comento que vamos a abordar qué es la objeción de conciencia que veníamos desarrollando en el primer bloque. Y dos, esta resolución, esta jurisprudencia, ¿qué implica? Es decir, en este momento yo tengo una amiga, conocido, o yo estoy padeciendo, sufriendo alguna situación de un proceso por este delito de aborto. ¿Puedo invocar la jurisprudencia? ¿Será suficiente para obtener mi libertad? ¿Será suficiente para sobreseer el proceso? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Qué ventajas tengo? Maestra, adelante, por favor. Bueno,
Sí, con mucho gusto. Mira, respecto a esto que señaló la Corte de despenalizar la interrupción del embarazo, pues yo creo que sí, como les decía hace rato, desde mi punto de vista, sí es definitivo. Cualquier persona que en este momento estuviera en prisión o estuviera siendo procesada, de acuerdo con esto, como es inconstitucional aplicar una penalidad y que se busque en un proceso, porque alguien puede estar, por ejemplo, en la cárcel por esto, pues porque está siendo sancionada por haber cometido este hecho. Y si ya se está señalando por la jurisprudencia, ¿sí?, que no es posible penalizar a una mujer por haber interrumpido el embarazo, pues entonces tendrían que quedar en libertad. Es decir, la autoridad debiera de tomar las medidas y declararlo, desde mi punto de vista, oficiosamente. ¿Cómo vamos a tener el problema de la objeción de conciencia de todos los que nos van a decir que ellos no están de acuerdo y que ellos prefieren que sí se sancione a las mujeres? Pues sí, eso puede ocurrir, que haya personas que digan esto, pero aquí la cuestión es que en este momento ya no se puede penalizar a las mujeres por un hecho como este. Entonces, si las autoridades no toman la medida de dejar a las mujeres en libertad, pues tendrían sus abogados, sus familiares, ellas, hacer la promoción correspondiente ante la autoridad, aplícame la ley, entonces esto debe de sobreseerse, o en última instancia acudir al juicio de amparo. Yo espero que no sea necesario que los casos que haya en las que se tengan que llegar al amparo, sino que las autoridades tendrán que, con base en el artículo 1 constitucional, pues acatar y respetar esto que es un derecho que ya se reconoció como un derecho de las mujeres totalmente a decidir y que no puede ser penalizada por haber decidido interrumpir en el caso un embarazo. Entonces, creo que ese es el camino para seguir. La objeción de conciencia. Bueno, yo me acuerdo que incluso hace algunos años que se dio esta discusión también. Inmediatamente hubo muchas personas que están en los hospitales que dijeron que ellos de ninguna manera o ellas no iban a atender una situación de esta ni apoyar a ninguna mujer en esta circunstancia porque iba contra su conciencia, contra su manera de pensar. Pues aquí ya también la Corte se pronunció y también ya señaló que, bueno, que está bien que se dé lo de la objeción de conciencia, pero que no se puede negar la atención médica en el caso de que una mujer llegara ya con un problema delicado. Sin embargo, las instituciones médicas tendrán que tener personal, las instituciones, por supuesto, públicas, ¿verdad? Médicas de salud pública, tendrán que tener personal que sí haga este tipo de intervenciones y apoye y ayude a las mujeres que se encuentren en una situación de esa naturaleza. Maestra, fíjese que aquí no me quiero salir del tema, por supuesto que estamos hablando de la jurisprudencia, de la despenalización del aborto, pero me surgía algo inmediato como la eutanasia, maestra. ¿Por qué, si ya hemos regulado y estamos regulando y estamos pugnando cada vez más por defender nuestros derechos humanos, nuestras garantías individuales, y señalamos incluso este libre desarrollo de la personalidad, tanto en lo que tiene que ver, otro tema también no menos importante, la cuestión de la cannabis, maestra, pero no es el tema ahorita, la cuestión de la eutanasia, la muerte asistida? ¿Cuántas personas hay, maestra? Por lo menos yo, a título personal, yo no me gustaría sufrir, y yo lo he comentado con mis familiares, más derivado de esto del COVID, que vimos, por lo menos, no quiero yo generalizar, pero yo vi amigos, conocidos y familiares que tuvieron complicaciones y unos fallecieron, maestra, y en una situación muy, muy delicada, es decir, no poder respirar, etcétera, muy, muy complicado. Y yo decía, no, yo no quiero sufrir. O sea, la verdad, si me llegan a entubar, por favor, les pido, ¿no?, que me dejen morir tranquilo. Por favor, yo sí quiero que me apliquen, no sé, una inyección de potasio y se acabó, no quiero sufrir. Y me dicen, pero es que no vas a sufrir porque no sientes, estás sedado. Maestra, son temas tan apasionantes del derecho, tan importantes, porque, pues repito, entonces, ¿dónde queda nuestra decisión entonces? Y a fin de cuentas necesitamos de terceros, ¿no? Y aquí, pues de alguna manera,
llegar a este tipo de situaciones, pues repito, necesitaríamos también que la legislatura, ¿no? También bajar esta situación y derogar el tipo penal del aborto, o igual, yo me sumaría mucho, maestra, a lo que comentaba en la primera parte, yo me sumaría mucho a lo que tiene que ver con Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y la Ciudad de México. Yo lo dejaría única y exclusivamente en las 12 primeras semanas, o sea, los 3 primeros meses, porque cuántas ocasiones, maestra, se da, y lo hemos conocido, que pensamos que, me voy a embarazar porque voy a retener a la persona. Y no, pues no estamos educando a la gente. 2, no, pues ya como no me vas a apoyar, o siempre ahora me pides una prueba de paternidad, pues entonces mejor voy a abortar. O sea, no, creo que eso no es el fin ni fue el objetivo de esto, maestra. ¿Qué visión tiene usted? No, por supuesto que ese no fue la visión. La visión de la Corte, esta jurisprudencia obedece a dar una respuesta a ese reclamo de tantos años de que se le pudiera a las mujeres reconocer ese derecho, que efectivamente es un derecho de los de la personalidad, ese derecho a decidir lo que yo necesito hacer. Igual que tiene derecho a decidir el que dice, oye, yo tengo una objeción de conciencia, no puedo participar, tú lo ves bien, pero yo no. Entonces, tenemos que ver esto, ¿sí? Lo que la Corte a mí me gustó mucho que puntualizó es que no se puede sobreponer un derecho humano o contraponer con otro. El derecho de la mujer está ahí reconocido y no puede ser penalizado, ¿sí? Entonces, no puede ser penalizado, y al no poder ser penalizado, porque esa norma que penaliza es inconstitucional, pues ya si las autoridades quieren seguirla dejando, pues la van a dejar, pero ya está ahorita decretada inconstitucional. ¿Cómo la van a aplicar? Porque es de aplicación general en este caso, ¿sí? Porque tuvo más de los 8 votos. Entonces ya tienen que tomar medidas de quitar ese tipo de legislación. Efectivamente, los poderes legislativos tendrán que hacerlo, y en las que estuvieran sufriendo alguna penalidad por esto, pues tendrían que abrirles la puerta y decirles que pueden salir. Y ya si no lo hacen, pues tendrán que ellas que recurrir a un procedimiento o solicitarlo ante la propia autoridad o llegar al juicio de amparo. Y lo otro que nos señalabas de la eutanasia, pues yo creo que vamos avanzando con esto de los derechos. Si efectivamente se abrió a otro tema que era tan difícil, el de la cannabis, que es otro tema, pero también se reconoció como derecho lúdico, ¿no? Como un derecho de la personalidad. Entonces, bueno, vamos avanzando en ese sentido de lo que antes nada más. Es como que antes había las reglas. Como yo pienso de esta manera, yo mando, yo estoy aquí haciendo la legislación, todos los que no piensen como yo están equivocados, y no es así. Definitivamente tenemos que entender que hay muchas maneras de pensar, así como decía mi abuelita, y cuando yo le hacía cuestionamientos me decía, hija, es que cada cabeza es un mundo. Y efectivamente, todos vemos la vida de diferente manera, con diferente matiz, con diferente enfoque. Yo, por ejemplo, también soy partidaria de la eutanasia. He oído muchas personas, amigas, algunos familiares que me han dicho, mira, nunca vayas a dejarme que me dejen conectado nada más ahí sobreviviendo porque estoy conectado, ¿sí? O manteniendo como una especie con la respiración o signos vitales. A mí eutanasia, que me inyecten. Y también, si ustedes recuerdan, allá desde los años 70, este es un tema que se ha venido discutiendo, que en otras legislaciones y en otros países se han tenido que acudir también a juicio, porque no nada más aquí pensamos de esta manera. Han acudido algunos a que se les reconozca su derecho a decidir, pues hasta aquí vamos a llegar con la vida por mi situación de enfermedad en que me encuentro, por la situación que tengo, y que no puedo tomar la medida yo solito, porque cuántos de estos que no están inmovilizados, pues no pueden decirme suicidio, no están en posibilidad de hacerlo. Los suicidios es otra situación que es una preocupación que también debiéramos de tener como sociedad, el que nuestros jóvenes estén yendo por el camino del suicidio. También nos debiera de preocupar y tomar medidas ahí, y sí poner atención qué está pasando, que se sientan
tan desalentados que tengan que tomar esta medida. Pero me regreso a lo de la eutanasia. Yo creo que vamos en camino para allá. Claro, no va a ser que puedas a quitarle la vida a uno libremente, ¿verdad? No, sino estamos pensando en que una persona que ya la eutanasia es cuando una persona ya está en condiciones muy, que ya está en un tris de que se va a pasar a otro estado, a otra situación, ya le está llegando la muerte y se le adelanta para que no tenga sufrimientos. ¿Cuántas veces no hemos visto que personas duran hasta años ahí sin, como se dice, como vegetales, ¿sí? Ya no se pareciera que no se dan cuenta, se dicen los que saben que seguramente si hay algo que sientan, habrá algún tipo de pensamiento, pero ya no es esa vida a la que estaba acostumbrado. Yo creo que ahí también, igual que como en la donación de órganos, pues tendría que ser como dejar una cartita y que tendrá que legislarse sobre eso. Hoy no se puede, pero tendría que hacerse. Sí, sin duda, por supuesto, maestra, que los temas jurídicos siempre nos dan para mucho. Pero bueno, pues hoy estamos hablando de la despenalización del aborto, la resolución o la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia respecto del fallo de la impugnación a la ley de Coahuila, en donde, bueno, pues hablaba también de la penalidad de 1 a 3 años de prisión. Yo creo, maestra, algún mensaje para ir cerrando. Yo me gustaría, me gustaría saber, maestra, su opinión. Igual, despenalizamos, es decir, derogamos el tipo penal del aborto, o sí que se quedara como en los estados de Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México, sin penalidad los primeros 3 meses. Al cuarto, quinto mes sí habrá sanción, ¿correcto? ¿Cuál sería su visión, maestra? Ya para ir cerrando el tema. Bueno, la visión personal mía, creo que estaríamos con que se interrumpa hasta los 12 meses, nos parece. Sin embargo, también tenemos que pensar, Gerardo, que hay veces que pasa como la persona que nos platicabas tú al inicio de la farmacia. Uh-huh. No sé si el producto lo pudieron rescatar o si dices que abortó, quiero entender que no estaba vivo el producto, entonces, porque decías que ya llevaba muchos meses de embarazo. Imagínate, entonces ella, si lo dejamos en 3 meses, va a ser sancionada y a lo mejor no cometió ninguna falta. Entonces, sí, es digno de analizar, maestra, digno de analizar, porque a lo que yo voy es, si hablamos de nosotros, de nuestro yo interno, nuestro libre desarrollo de la personalidad, estoy de acuerdo y comparto la opinión de usted, nadie se embaraza para abortar, ¿correcto? Pero también, maestra, ¿cuántas ocasiones se da, y lo vemos incluso en la cuestión del matrimonio, en donde se pueda prestar a chantajes? Me refiero a, pues quien tiene a los niños tiene el dinero, y no me quiero mezclar, pero como que va de la mano también luego la cuestión de orden familiar, maestra. Y luego resulta que, no, pues siempre entonces hasta me voy a salir de trabajar para que no dar pensión alimenticia, y entonces a lo mejor la persona podría decir, no, pues entonces mejor voy a abortar, si no voy a tener el apoyo económico voy a abortar. Yo creo que eso es lo que yo no lo aceptaría, eso, maestra. Es decir, jugar con esa situación no lo aceptaría, pero eso es lo que yo opino, y eso, pues no, nada tiene que ver. Mi visión sería, pues dejarlo igual con las 2 semanas, pero efectivamente me hace reflexionar lo que usted me dice, y se lo prometo, estuvo en el periódico, lo pueden ustedes checar, de la semana pasada, en donde una persona acude a una farmacia de estas, pues de las que están en las esquinas, ¿verdad? Para no dar un anuncio aquí, y bueno, pues ahí sale el producto. Y se acuerda, maestra, que no hace más de un año también hubo una polémica muy grande en donde una mujer... la muchacha de Liverpool. Exacto, maestra. Bueno, ya no quise yo dar comerciales, ya le cobran a la maestra Celia Maya el comercial. Y bueno, entonces, pero fíjese, maestra, sí estuvo privada de su libertad. O sea, ¿a qué gramos, a qué cuestiones llegamos? Y cualquier persona puede decir, no, a ver, espérame, un estudioso de medicina aquí de nuestra facultad, maestro, un médico, un estudioso de enfermería, puede decir, a ver, espérame, licenciado, ¿cómo es posible que no te des cuenta que tienes 4 o 5 meses de embarazo? Y hay gente que no se da cuenta, maestra, o no lo sabe, ¿no? Entonces, sí, me gustaría ir cerrando con sus ideas para recapitular este tema, maestra. ¿Qué nos dejamos? Efectivamente, yo creo
que, bueno, con lo que la Corte así como lo señaló, y habrá que ver, porque ya ves que como cada ministro hizo sus puntos, ya ves que en la resolución también hay que ver la resolución y hay que ver de qué se apartaron algunos ministros, ¿no? Entonces, en lo que sí estuvieron todos de acuerdo es en que no debe de penalizarse. Entonces, hay que ver cómo quedó, pero yo como lo entiendo es general. No puede penalizarse a una mujer por tener una interrupción de cualquier embarazo y como si no hay término, pues tendría que ser en general. Entonces ahora hay que, así como está, yo creo que si así está y no estoy interpretando mal y no vemos por ahí algo, lo que pasa es que no me puse a leerlo con detenimiento este asunto, pero hay que verlo, revisarlo, porque también hay que ver cómo puede quedar a futuro esto, como tú bien lo estás señalando. Yo creo que hay que examinarlo, pero en principio yo creo que si alguien está detenido por esto, pues tendrán que dejarla o dejar a esta mujer en libertad, porque este es un delito que cometen las mujeres, ¿verdad? Pues porque sí. Cuando es otro el que te provoca un aborto, eso ya no es un aborto, eso es otro, esto ya son lesiones, ¿verdad? Sí. Y es un ataque, es otra cuestión, es otro problema. Entonces no podría ser más que para las mujeres que interrumpen el embarazo voluntariamente. Bueno, entonces yo creo que así, ahí lo dejamos, hay que verlo, está abierto efectivamente. Si fuera por gusto, pues yo creo que había una aceptación en cierto nivel jurídico generalizada, aunque también había reticencias, ¿verdad?, de que lo de las 12 semanas era como algo aceptable, como alguien que dice, bueno, no quiero enfrentar esto, no puedo, tengo toda esta problemática, ¿verdad?, y que ya después pues ya no fuera así. Sin embargo, también tenemos que analizar qué es lo que está ocurriendo en la situación. Los legisladores tienen ahorita en adelante mucho trabajo con estas situaciones. Tú mismo decías hace ratito con todas las movilizaciones que hubo ayer, incluso aquí mismo en Querétaro, que veía yo en los periódicos cómo rayaron el Palacio de Gobierno, ¿verdad? Sí. Y cómo la puerta la intentaron quemar. Pero también esto nos lleva a pensar cómo el haber estado deteniendo un paso, un cambio que tenía que venirse dando, el comprender un hecho que estaba ocurriendo y que está poniendo en problemas a unas personas y no le habíamos puesto atención. Y esas personas han tenido que recurrir hasta este grado de violencia para que se les atienda. Entonces, por eso es que necesitamos entender que necesitamos tolerancia, comprensión, que no nada más como vivimos nosotros y nuestras circunstancias son las únicas que existen. Cada ser humano tiene sus propias circunstancias, su manera de ver la vida, y entonces pues necesitamos apoyarnos siempre unos con otros. No podemos apoyar nada más al que piense exactamente como yo. Sí. Yo diría, maestra, claro, yo diría, no podemos permanecer indiferentes, silenciosos o miedosos, maestra. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle, verdaderamente, maestra, agradecerle que haya aceptado la invitación. En verdad, espero que no sea la primera ni la última vez que nos pueda acompañar con temas legales en esta mesa de trabajo. Si me lo permiten, quiero mandar un fuerte abrazo al señor juez Daniel Hugo Ramírez, que nos hace favor de ver desde Pedro Escobedo, a la licenciada Montserrat Trejo, por supuesto, al licenciado Jaime Illescas Lambardi, a Jesús Guillén y, por supuesto, licenciada, para agradecer si eres tan amable. Claro que sí, pues también agradecer a todas las personas que nos están viendo desde la transmisión en directo, en televisión abierta, aquí en la señal de TV WAC, y también a todos los que nos ven en repetición, nos ven en vivo. Muchísimas gracias a todos. Saben que son sus comentarios los que nutren este programa. Los invitamos, por supuesto, reiteramos la invitación a que se ponga en contacto con nosotros. Si usted quiere que abordemos alguna temática jurídica, por supuesto que este es su espacio. Nosotros nos damos a la tarea o también buscamos canalizarlo con alguna institución que lo pueda ayudar con muchísimo gusto. También queremos agradecer a todo nuestro equipo, gracias a quien la transmisión de este programa
programa es posible. Le agradecemos mucho a Jaime Varela, a Denis Sánchez, a Agustín Robles aquí detrás de cámaras y por supuesto a nuestra querida productora Edith Segura. Muchas gracias a todos. Magistrada, maestra, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer como siempre saludarla, escucharla. Le agradecemos, ojalá que no sea la última vez que nos acompañe aquí en este programa. No, pues yo les agradezco mucho, Laurita, Gerardo. Muchas gracias a su público, muchas gracias a los compañeros jueces que se unieron al programa y que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias a todo su público. Y yo también espero que no sea la última vez que me inviten. Así será, maestra. Fuerte abrazo, gracias. Hasta el próximo jueves. Luego. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.